Mis primeras clases de actuación las tomé en el Club de Teatro de Lima, la escuela que fundó Reinaldo D'Amore en el año 1953. Recuerdo perfectamente que en la primera clase nos pedían que salgamos adelante y que nos presentáramos. Era una buena manera de romper el hielo, conocernos un poco y de paso pararnos en el escenario, que era algo que todos queríamos hacer. Suena fácil el pedido, pero de hecho no lo fue tanto. Cuando se acercaba mi turno, yo estaba sentado ahí observando a los demás, mi corazón empezó a palpitar más fuerte, se me aceleró el pulso. Y mi cerebro empezó a correr a 1000 por hora, empecé a pensar muchísimo. ¿Y ahora cómo camino? ¿Cómo subo? ¿Cómo me paro? ¿Dónde pongo las manos? Me empezaron a sudar, me están sudando ahora mismo. ¿Cómo hablo? ¿Cómo soy interesante? Hay varias personas que me van a escuchar. ¿Cómo no los aburro? ¿Cómo no aburro a la gente que me va a escuchar? Todas esas preguntas aparecieron en mi cabeza. Y se notaba que no tenía las respuestas, porque cuando subí al escenario, empecé a tambalearme, ¿no? A hablar moviéndome de un lado a otro, a balancearme, a frotarme las manos porque no sabía dónde meterlas. Me empezaban a sudar cada vez más, a dudar de mis palabras, a tartamudear. Y de pronto empecé a sentirme la persona más estúpida del planeta. De hecho, no fue tan terrible. Todos lo hicieron de una manera muy similar. Pero cuando estás parado en el escenario y no tienes nada que hacer realmente, te quedas sin piso, te quedas sin un apoyo. Un segundo sientes que dura horas. Te sientes el peor y te conviertes en el autocrítico más tirano, más salvaje. Si tan solo nos dieran una pequeña pero básica herramienta, las cosas serían distintas. Para empezar, la indicación, sal adelante y cuéntanos quién eres, no es suficiente para el que sale adelante. Tenemos que pensar primero en cuál es nuestro gran objetivo. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo queremos lograr? Por ejemplo, quiero presentarme ante mis compañeros nuevos para que se lleven una buena imagen de mí y para que me acepten en el grupo. Quiero presentarme para cumplir con el ejercicio que el profesor me está pidiendo de la mejor manera posible y ser el mejor de la clase, ¿no? Quiero presentarme para diferenciarme de todos los demás. Teniendo claro el objetivo, ya tenemos una gran parte ganada. Ya tenemos algo que hacer de verdad. Estamos hablando de lo que queremos hacer y para qué queremos hacerlo. Ahora debemos identificar qué nos impide lograrlo. Los nervios, el temor al qué dirán, el sudor de las manos tan incómodo, el nerviosismo, el tartamudeo. En todos estos ejemplos que les pongo, en toda esta situación, estamos hablando de una acción, un objetivo y un obstáculo. ¿Me siguen? A ver, vamos despacio. ¿Sí? Si subes al escenario sin una acción clara, vas a estar en problemas. Pero si piensas que tu acción es presentarte de la mejor manera y tu objetivo es ser aceptado en el grupo, estoy seguro que ya saldrás con una predisposición, con una disposición distinta. Probablemente con una sonrisa en los labios, ¿no? Porque quieres que la gente te acepte. Probablemente tus nervios, que son tu obstáculo, hagan que la cara te tiemble, ¿no? Y la sonrisa empiece a salir dura y que tus palabras salgan entrecortadas. Ese es un buen momento para evidenciar tu obstáculo. Básicamente todo se trata de eso. Eso es lo que vamos a hacer cuando estamos parados en el escenario. Simplemente ser sinceros en el escenario, ser honestos y decir, hola, soy Giovanni Sixia y realmente estoy muy nervioso porque esta es mi primera clase de actuación virtual, cosa nueva para mí, y quiero hacerlo de la mejor manera. Porque me encanta actuar y quiero que ustedes lo disfruten de la misma manera que yo, con las herramientas que aquí voy a compartir con ustedes. Tengo una acción clara, tengo un objetivo y mi obstáculo se vio minimizado gracias a la fuerza de mi acción y mi objetivo. Si yo hubiera tenido claro en esa primera clase, hubiera tenido claro qué quería hacer, para qué lo quería, cuáles eran mis obstáculos,
si hubiera reconocido todo eso y hubiera sabido cómo podía conseguir ese objetivo, todo hubiera funcionado mejor. Pero así se aprende. No te subas a un escenario sin tener clara tu acción. ¿Cómo sabes cuál es tu acción? Preguntándote, ¿qué quiero y para qué lo quiero? La respuesta a esas preguntas te dirán qué hacer, y solamente sabiendo qué hacer podrás lograr un buen trabajo como actor. Porque actuar es hacer, obrar, hacer cosas, accionar, acción. Eso significa actuar. Por eso es tan importante y se habla tanto de la acción. Porque acción es actuar. Así que busca qué hacer como actor. Cuando filmas una película, el director o el asistente de dirección, ¿qué dicen? ¿Qué gritan? 3, 2, 1, ¡acción! Lo que te están pidiendo en ese momento es que acciones, que actúes, que hagas cosas. Pero no estamos hablando solamente de hacer cosas físicas, tipo, voy a entrar a la habitación y me voy a echar en la cama. Una acción como echarme en la cama no es suficiente para actuar, es una actividad física. Tienes que pensar en lo que quieres hacer realmente. ¿Qué está detrás? Por ejemplo, me echo en la cama porque necesito encontrar descanso. Eso es una acción. Eso te ayudará a actuar. Porque probablemente entres, te eches en la cama, pero si lo haces con la acción, buscar descanso, la escena será totalmente distinta. Seguramente vas a entrar más lento, se va a notar ese cansancio en ti, va a funcionar de otra manera, va a ser más interesante de ver. Solamente entrar a un cuarto, caminando, beber un vaso de agua y salir puede ser una tarea muy difícil y muy incómoda frente al público si no tienes una acción, si no tienes algo real que hacer. Vamos a ver cómo cambian las cosas cuando tienes algo específico que hacer. Yo me sentí bastante incómodo, no sabía bien cómo caminar hasta acá, servirme el vaso, tomarlo, porque aparentemente esta escena se llamaría entra y toma un vaso de agua. El personaje entra y toma un vaso de agua. No hay mucha información ahí, ¿no? Y es un tanto aburrido y poco interesante verlo. Pero si buscamos la razón por la cual este personaje toma el agua, si tratamos de particularizar este momento, toma el agua porque tiene muchísima sed, viene del desierto. El hombre no ha tomado agua en días. Eso cambiaría mucho las cosas. Si el hombre está viniendo a tomar el agua para cumplir con una indicación médica, el médico le ha dicho que tome un vaso de agua cada hora y él viene disciplinadamente a tomar el agua para mantenerse saludable, cambiaría las cosas. Si el personaje entra a tomar el agua porque le pica mucho, porque se acaba de comer un cevichazo con harto rocoto y le pica mucho la boca, cambiaría las cosas. Vamos a buscar algo particular e interesante. Imagínense que el personaje está teniendo una discusión muy fuerte con su pareja en la otra habitación y viene aquí para tomar agua, para buscar un espacio de calma, para calmar su ira y para volver a seguir conversando con su pareja antes de que las cosas empeoren. ¡Puta madre que los parió, carajo! ¡Mierda! Ok. ¿Qué tal esa versión? Un poquito mejor, ¿no? Un poco más interesante. Porque hemos particularizado lo que pasa realmente en la escena. No es la escena
entra y toma el vaso de agua. Es la escena de un hombre que entra con una acción real. Si lo vemos en términos de acción, objetivo y obstáculo, la acción podría ser calmar su ira, calmarse, tranquilizarse, objetivo, para seguir con la conversación sin que la cosa llegue a peores términos. Calmar su ira para continuar con su relación. Sin embargo, su obstáculo es esta ira profunda que siente, esta cólera, esta rabia que no lo deja continuar. Eso es particularizar la escena. Eso la hace más interesante para actuar, más divertida para actuar y más interesante y divertida para ver. A eso me refiero con actuar lo que está detrás de las cosas. No estamos actuando al hombre que toma agua, estamos actuando la acción. El hombre que toma agua porque es un recurso para calmar su ira, para arreglar las cosas con su pareja y que está impedido por su rabia y frustración. Eso es particularizar una escena. ¿Se dan cuenta de cómo cambian las cosas cuando sabemos lo que está pasando realmente, cuando tenemos una acción, cuando tenemos algo específico que hacer? El hecho de tener claridad sobre lo que estamos haciendo hace que nos olvidemos de la incomodidad del escenario. Nos olvidamos de pensar dónde pongo las manos y ellas hacen lo suyo, fluyen contigo. Nos olvidamos de cómo hacerlo, porque no tenemos que pensar en cómo lo hago, cómo hacerlo, sino en qué hacemos, qué queremos. Nos olvidamos hasta de la mirada del público. El público desaparece y con mayor claridad, más confianza y más seguridad para actuar, para hacer. Así que haz cosas. No se trata de repetir el texto de memoria o de caminar de un lugar a otro en el escenario, sino de que hagas, que me cuentes con tu cuerpo, con tu voz, con tus sentimientos, emociones, qué estás haciendo realmente. En el teatro, los actores, directores, bromeamos mucho con la frase: di tu texto y no te choques con los muebles y todo va a salir bien. Es un buen chiste, pero no es verdad, eso no es correcto, no es suficiente. Para que sea interesante, no basta con decir el texto y no chocarse con los muebles. Es muy importante tener algo claro que hacer, algo de verdad, algo que sea interesante para ti como actor y algo interesante para ser observado por el público. No olviden que nunca debemos actuar el obstáculo. En el caso del ejercicio del agua, si actuamos al molesto, solamente vamos a lograr algo exagerado y sobreactuado. Por ejemplo, si un personaje está muy triste porque su padre acaba de morir y tiene que dar un discurso en el velorio, debemos actuar el deseo del personaje por dar el mejor discurso en honor a su padre fallecido. Debemos actuar cosas que sean actuables, como por ejemplo, remembrar al padre, homenajear al padre, precisar anécdotas de su padre. Esas son acciones posibles. De ninguna manera debemos actuar la tristeza. La tristeza la notaremos, porque ese es nuestro obstáculo, lo que nos impide llevar a cabo la acción. Jamás, y valga la redundancia, insisto, debes actuar lo que te impide actuar. No tiene sentido. Nunca actúes el obstáculo. Nunca actúes el obstáculo, se va a ver horrible, se va a ver sobreactuado, se va a ver falso. Deja que el obstáculo sea tu obstáculo. Si no lo haces, tocarás una sola tecla del piano. Estoy actuando el triste, estoy triste. Y tu trabajo será monótono, plano, predecible. Otra cosa que no debemos perder de vista es que el público está ahí porque quiere mirarte. Por eso han ido al cine, por eso han pagado su entrada al teatro. Quiere que le cuentes una historia. Así que confíen en lo que hacen y no estén pensando en qué dirá el público o cómo le estará pasando, cómo se me ve. No, piensa en tu acción y hazla. Concéntrate en eso. Bueno, creo que con esto hemos dado un buen primer paso para seguir hablando de la acción.